Ahora vamos a hablar de arqueología porque esta misma mañana se ha presentado en Diputación un libro de Carlos de la Casa y Manuela Domenech sobre estelas medievales. Para hablar de este proyecto nos acompaña uno de sus autores, Carlos de la Casa. Buenas noches. Hola, buenas. Bienvenido aquí a nuestro programa. Como decía, tenemos aquí la obra... Pues un placer y bien hallada. Tenemos la obra, vuestro trabajo, en el que imagino que han sido muchos años de investigación, ¿no? Más de 50. El origen de este tema arranca de cuando yo llego con José Luis Argente, José María Izquierdo y Alfredo Jimeno en el año 75. ¿Sí? Tú estabas todavía en el limbo, a Tiermes. Entonces, al hacer las excavaciones de Tiermes, en torno a la ermita de Tiermes, apareció una estela. Y es curioso que es la primera estela que aparece en la provincia in situ. Es decir, en su lugar de origen, que es en la cabecera de una sepultura. Bueno, terminamos las excavaciones, hay que hacer la memoria y empezamos a estudiar esa pieza. Habían otras 3, 4, 5 piezas que fueron apareciendo fuera de contexto, es decir, no estaban en su lugar, en temas de revuelto, como son, aparecieron muchas excavaciones. Yo que me dedicaba al mundo medieval, concretamente al mundo funerario medieval, la estudié y había un libro que se publicó en el año 1920 por el profesor polaco Eugenio Frankowski. El profesor Frankowski vino a España en el año 14 y le pilló la Guerra Mundial. Entonces, al pillarle la Guerra Mundial, el hombre se queda aquí y trabajó en lo que él venía del mundo de la antropología. Y entre otras cosas, en el año 20 le publicó lo que era el antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le publica un libro sobre las estelas discoides en la península ibérica. Y curiosamente, él dice que al sur prácticamente de Navarra no hay nada. En aquellos momentos, la mayoría, él coge todas las discoides, incluso las originales, de los primeros momentos. Coge vascas, navarras, alguna de Aragón. Y en Soria, cuando yo empiezo a estudiarlo, sí veo que hay 3 piezas estudiadas por el profesor Teógenes Ortego, de Alcubilla de Avellaneda, pero que, al menos por mis estudios, están mal fechadas, la verdad, como visigodas. Y una que no le da una cronología muy exacta de Ágreda. Bueno, hago un estudio, lo publicamos en la revista Archivos, Bibliotecas y Museos. A raíz de esto, ya sabes lo que pasa cuando se conoce, la gente lo ve, boca a boca, corre. Y me comentan que en la misma comarca de Tiermes, en Tarancueña, hay algunas piezas. Visito Tarancueña con los hermanos García de Andrés y las publico en Navarra. Incluso para publicar en Navarra, pues en cierto modo casi me obligan a que diga un grupo de estelas medievales de Tarancueña de influencia vasco-navarra. Por debajo de Navarra no hay nada. Pues bueno, publicamos eso y el equipo que estaba conmigo, que en aquellos momentos era pues Elías Terés, que luego fue director del museo, Rosario Larriba, medievalista que lo dejó este mundo y se dedicó al mundo de la justicia, y Manuela Domenech, que bueno, estaba entonces, había terminado la carrera y estaba haciendo el inventario arqueológico de Sevilla. Luego ya lo cambió, de hecho, bueno, por el tiempo pasó, hoy día es mi mujer. Y decidimos en aquel momento el equipo de que esto podía ser un buen tema para su tesis de licenciatura. Ella hace esa tesis de licenciatura dirigida por mi maestro y el maestro de ella, el profesor Almagro Bach, director del Museo Arqueológico Nacional y catedrático de Prehistoria de la Complutense. Y aparecen en aquellos momentos, te voy a mirar para que no equivocarme exactamente del número de piezas que aparece. En aquellos momentos aparecen 112 piezas. Un año después, el Departamento de Servicio de Investigaciones Arqueológicas, hoy ya no existe, entonces existía, de la Diputación Provincial de Soria, decide publicarnos un libro que habíamos hecho conjuntamente y ya vamos a 130 piezas. Luego vamos a seguir haciendo el inventario. Hay una serie de congresos, fundamentalmente enfocados por los franceses, dedicados exclusivamente a las discoideas. Aquí hay más que discoideas, ahora hablaremos de ello. Entonces, bueno, pues había habido un congreso en Bayona, había habido otro en Lodep,
y nosotros presentamos un trabajo en el tercer congreso francés que se dedicó en Carcassonne. A partir de ahí acordamos de que era importante seguir dando a conocer las piezas. ¿Por qué? Las piezas estaban fuera de contexto, fuera de su lugar de origen, dispersas por infinidad de sitios, en la fachada de diferentes casas, en jardines, en los remaches de las cercas de los cementerios, en casas particulares, en pedreras. Y entonces, bueno, pues debimos seguir dando, de acuerdo con los franceses, sobre todo con el que lo coordinaba todo en aquellos momentos, ya falleció el profesor Pierre Uclat, decidimos seguir publicándolas para darlas a conocer, sobre todo con la idea de la seguridad, conservación. ¿Cómo se conservan? ¿Están protegidas por la ley? Bueno, pues se discute mucho este tema, pero yo creo que sí están protegidas por la ley, porque hay un decreto del año 1963 en vigor, el cual dice que habla de las picotas, rollos, escudos y otros elementos singulares de carácter histórico con una antigüedad superior a los 100 años. Estas que estudiamos nosotros son medievales, son cristianas, siglo X, XI, XIV, XV, y seguimos publicándolas. Bueno, pues ahí se siguieron publicando, y en el año 23, es decir, 40 años después de publicar el primer libro, Yolanda Martínez, que era la jefa del Departamento de Cultura, nos proponen de hacer una segunda edición. Yo hablo con ella y digo, mira, el mundo esto ha cambiado mucho. De hecho, después de los congresos franceses, se celebró un congreso en San Sebastián. Y después del congreso de San Sebastián se celebró en el año 93 un congreso en Soria. Hemos de reconocer, y yo eso se debe a la Diputación Provincial, que lo he dicho esta mañana, la Diputación Provincial de Soria, junto con la institución Príncipe de Viana, que depende del Gobierno de Navarra, son las dos instituciones en España, y yo me atrevería a decir incluso en Europa, que es donde se trabaja este tipo de piezas, que más se han preocupado por la conservación, estudio, publicación y difusión de estos pequeños monumentos arqueológicos, que es como lo definió en su momento el profesor Almagro Bach, mi maestro, también el maestro de Domènech, en el prólogo del libro del año 83. Y celebramos un congreso en Soria, y sigo pensando que es el congreso más completo porque es en el único congreso, primero ya no se empiezan a llamar de estelas discoideas, sino de estelas funerarias. Y coge desde los orígenes, del primer momento, que es en la prehistoria, que es una ponencia en aquellos momentos del profesor Gómez Barrera, soriano, y la última, que es sobre la estela contemporánea, que es del ya fallecido etnógrafo Anchón Aguirre Sorondo. Después hubo otro en Navarra, en Santander, de Santander pasa a Portugal, que es el último global. Y recientemente se ha hecho, hace 3 o 4 años, unas jornadas ya con temas muy monográficos en Navarra, en la zona de Roncesvalles, y ahora estamos programados para abril, pero lo hemos pasado a otoño. Ahora vine yo cerrándolo ya las fechas, entre septiembre y octubre, para hacerlo en Poblet. Y ahí, cuando vamos a hacer este libro, pues nos encontramos que con todo lo que hemos publicado no lo vamos a reiterar, es absurdo. Entonces, ¿qué hacemos en el libro? Pues tenemos una primera parte, que es explicar qué es una estela, que una estela es, en teoría y fundamentalmente, es una pieza que se coloca, de carácter funerario, que se coloca en las cabeceras de las sepulturas. Esa es su función. Aunque ahora hablaré también de una segunda función. Una segunda función que la vemos perfectamente en las cantigas de Alfonso X el Sabio, que es para delimitar el terreno sagrado. Lo que llaman los catalanes, que lo han estudiado en profundidad, la sagreda. ¿Por qué? Porque en un territorio sagrado tú no puedes entrar so pena de excomunión. Ya lo tenemos en las cantigas. Es curioso, pero la gente no lo sabe. Hoy nadie puede entrar, ni siquiera la policía, a no ser que vaya persiguiendo. Una cosa es perseguir y otra cosa es que esté un refugiado. Tú te refugias en una iglesia y no pueden entrar la policía si no es con permiso de la diócesis. Y te refugias en una facultad y no puede entrar tampoco la policía si no es con permiso del decano.
De ahí que muchos cementerios, ha sorprendido a los que no han trabajado en este mundo, que junto a las sepulturas, a las estelas y a otros elementos de carácter funerario, suele aparecer silos. ¿Qué es lo que hacía el campesino? Hacían unos silos en el cementerio, metían ahí su grano, para que el señor, cuando viniese a quitárselos, no pudiese entrar so pena de excomunión. Eso está muy bien publicado en las cantigas de Alfonso X. Y solamente se ha dado un caso de esa delimitación, que es en Renieblas. Lamentablemente, hoy no lo podemos visitar porque una parte de las estelas han desaparecido, robadas, dada su dispersión. Por otra parte, algunas se han llevado al CAZ y otras se han colocado en la zona de pesaje de balanzas de los camiones y están dispersas. También se habla de, pues, un poco del origen de las piezas, la evolución, cómo pasa el mundo hebreo y árabe. También se ha tocado un poco porque son diferentes a estas cristianas. En Soria no las tenemos, pero bueno, es importante tenerlos. La segunda parte del libro, no sé si me estoy enrollando mucho. No te preocupes, estamos escuchando con muchísima atención todo ese contexto del libro. En la segunda parte del libro hemos tratado de hacer una síntesis de las estelas. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos haciendo un pequeño homenaje al profesor Frankowski, puesto que fue el primero que la estudió, y no hay una biografía correcta de este hombre, que trabajó mucho y muy bien. Hacemos un repaso por Europa. ¿Cómo está en estos momentos el conocimiento en Europa, en los diferentes países? Con estelas muy diferentes. Fundamentalmente las nuestras, o similares a las nuestras, las tenemos en Francia, totalmente paralelas en Portugal, paralelas en Francia, sobre todo en lo que es el País Vasco y lo que es la Cataluña Bella, lo que es la zona catalana de Francia. Grecia también son muy parecidas, en Libia ha parecido una similar. Curiosamente en Italia no las hay, o no las hemos encontrado, porque el profesor Pierre Uclat, que ya digo que es uno de los sabios de este mundo, ya murió, o si hubiese tenido 100 y pico años, él las descubrió haciendo el camino francés de Santiago. Y dijo, si no las hay es porque no se busca. Y lleva razón, y ahora cuando hablemos de la distribución, entonces estudiamos Europa, las hay diferentes en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, en Irlanda, pero son otro tipo, pero también son estelas funerarias. Bueno, hacemos ese estudio y luego pasamos al estudio en la península ibérica por comunidades autónomas. Y volvemos otra vez al profesor Pierre Uclat, y es que no se conocen porque no se han buscado, no se han encontrado. Porque nos encontramos con Galicia, muy pocas conocidas, algunas en Lugo y poco más, Asturias, pocas, sin embargo en Cantabria hay bastantes, incluso Carmen Martín publicó en su momento, lo publicó Sautola, del Instituto de Estudios de Cantabria, publicó su tesis de licenciatura sobre las estelas. En el País Vasco hay muchísimas, en Navarra también las hay. En Cataluña es diferente, las hay más en Tarragona y en Lérida. No las hay, están más estudiadas en Cataluña y en Lérida. En La Rioja hay bastantes, aunque no están muy estudiadas. En Aragón también las hay, se han hecho algunas monografías. En Castilla es muy dispar el estudio. Hay muy poquitas, en Ávila hay algunas. En Burgos, muchísimas, más de 1000, pero más de 1000 porque llegan prácticamente hasta el siglo XVIII, XIX, XVII, XVII. Burgos. En León hay algunas, en Palencia también hay bastantes, en Salamanca muy poquitas, en Segovia hay bastantes. De hecho, ya en el año 85 ya publicamos Manuela Domènech y yo algunas, y de hecho ahora se nos ha encargado por la Academia San Quirce estudiar las de Illón. En Zamora hay algunas, también publicamos nosotros alguna de ellas, una de San Pedro de la Nave. En Valladolid también algunas que las estudió mi compañero ya fallecido López de los Mozos. Y esas las que hay.
Dentro de la provincia, no sé si hay alguna zona en la que se ahora concentre. te comentaré, cuando entremos en Soria, ¿qué pasa con el resto? Pues que no se estudia, pero cuando se empieza a estudiar vemos que en Extremadura también aparecen. En Castilla-La Mancha estudia muy desigual, donde más ha sido estudiada por López de los Mozos en Guadalajara, y llegamos a los territorios claves musulmanes: Baleares, Murcia y Andalucía. Porque aunque todo el mundo diga que los árabes fueron expulsados en 1492 a raíz de Granada, la toma de Granada, Murcia siguió siendo musulmana, dependiendo del rey castellano. Pues se han descubierto 2 o 3 en Baleares, en Andalucía se han descubierto en Jaén, algunas, muy poquitas, 3 o 4 en total, en Córdoba, y una que se está discutiendo mucho, yo creo que no lo es, creo que es falsa, en Málaga. Y en Murcia se ha descubierto una en Cartagena. Bueno, pasamos a estudiar las de Soria. En Soria está dispersa por toda la provincia. La verdad es que la mayoría están vinculadas, aunque no se han encontrado in situ, porque digo in situ, se han encontrado la primera en Tiermes, 2 más en el pórtico de la iglesia de la Meñaca, la iglesia románica, y también se han encontrado en el interior de la iglesia de San Miguel en Gormaz. Alguna en andaluz, y luego hay sitios donde se han estudiado en profundidad, y se han encontrado más en Tiermes, en andaluz, casi siempre, no solo, pero casi siempre vinculadas a las necrópolis de lajas, de tumbas a base de piedras. ¿Dónde menos conocemos hasta ahora? Bueno, pues habrá que seguir estudiándolas en la zona de pinares, tanto los pinares bajos como los pinares altos, y curiosamente también en el corredor del Jalón. Pero curiosamente, y perdón por la reiteración, la única que nos parece con un carácter antropomorfo, con un paralelo muy claro en Extremadura, ha aparecido en el monasterio de Santa María de Huerta. Solamente ha aparecido una, tampoco está excavado el cementerio en su totalidad, pero curiosamente en el cementerio cistercienses de Navarra tienes bastantes estelas, ¿no? Es muy dispersa. Y luego hay un caso especial en Soria que es Gallinero. En Gallinero están, no como es tan habitual, en un jardín, en una nave, guardadas, en una casa particular, rematando el entorno de las fachadas de los cementerios, en una fachada de una iglesia, están en la plementería y hay 60 y tantas piezas. La iglesia es gótica. ¿Qué pasó? Pues que en un momento determinado, cuando se hace la iglesia, los materiales más fáciles son los de las propias tumbas. Bueno, pues eso también se ha estudiado, y luego la última parte del libro versa pues ya lo que es la cronología, ya digo, fundamentalmente en nuestra provincia, 12 de 13 la mayoría, llegando algunas hasta el 14, el material todas de piedras, la decoración, fundamental temas religiosos, cruces sobre todo, muchas variantes de cruces, temas vegetales, algunos humanitarios, 2 o 3 casos, alguna heráldica, 2 o 3, una con un cuadrúpedo en la zona de la comarca de Almazán, la cronología y la difusión que ya te la he comentado. Esa lo que hemos hecho ha sido estudiarlas, las que eran inéditas, es decir, las que estaban sin publicar, porque hemos publicado, en unos casos las hemos publicado Domènech y yo, en otros casos Elena Heras ha publicado algunas, la empresa, los miembros de Arquetipo también han publicado piezas, algunos otros estudiosos, incluso de fuera, el propio Aguirre Sorondo han publicado algunas piezas, gente de fuera han estudiado algunas piezas, y en total lo que hemos hecho ha sido en el libro hacer un catálogo. Cuando digo catálogo, es decir, el estudio completo con fotografías de cada una de las piezas, de las que no se conocían, concretamente 231 inéditas. Hemos dado lugar de origen, donde se encuentra y tal, y en algunos casos desconocidas, porque no sabemos dónde procede, han ingresado en el museo y son de procedencia desconocida. E incluso algunas, también hay unas 8 o 9, que solamente conocemos las fotografías. Alguien dice, oye, yo conozco esta estela, ¿de dónde es? No lo sé tal, pero tenemos la fotografía, también las hemos publicado. Y luego lo que sí hemos hecho ha sido hacer un inventario final en el cual, diciendo el número de piezas, el código de nuestro archivo personal, el archivo de lo que es la biblioteca o el fondo de la Casa Domènech,
el lugar de localización, si lo conocemos, de origen, y luego la decoración en verso revés y la bibliografía si existe, de todas las de la provincia. Y cuando el libro se termina, hay concretamente 677 piezas. De esas 677 piezas, ya tenemos 7 piezas más. Por terminado el libro ya han aparecido 7 piezas más. Luego el libro se complementa también con la lógica de bibliografía, las conclusiones y tal. Sí hay que destacar 3 aportaciones externas al libro. El libro tiene un prólogo, que tanto Manuela como yo hemos querido que el prólogo fuese el mismo prólogo del año 83 de nuestro maestro. Hay una presentación que podría ser un segundo prólogo, que es de Joan Menchón. Joan Menchón en estos momentos es el responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona, que es alumno mío. Yo le dirigí en su día la tesis de licenciatura y la tesis doctoral sobre temas sobre todo de lo que es la conca del Barberá en la provincia de Tarragona, en la Cataluña Nova, sobre el mundo funerario y las estelas. Y luego hay un joven que es guipuzcoano, guipuchi, pero trabaja en la zona de Navarra, que ha publicado cosas de Valencia. También publiqué yo algunas cosas de Valencia con Magdalena Monraval, concretamente de Cullera y de Sagunto. También Coldo Colomo ha publicado algunas cosas de Torel, un librito pequeño de Torel, y le pedí que nos hiciesen el prólogo. Un reto final es clarísimamente la seguridad. Son pequeñas piezas que el propio decreto del 63 responsabiliza a los ayuntamientos, aparte de quien tiene las competencias, tanto en un momento determinado, ahora las comunidades autónomas como el Estado, de su conservación. Pero bueno, son elementos muy bonitos para tener de carácter decorativo, y es, claro, pues es un reto. Y bueno, luego el libro está dedicado a nuestros maestros, el profesor Almagro Bach, al profesor Manuel Riu, que fue mi director de tesis, catedrático de Universidad de Barcelona, y al profesor Reverte Coma, que fue tanto el maestro de Manuela Domènech, como mío en antropología médica, y a nuestros nietos también. Hablabas ya de nuevos hallazgos, incluso no sé si ya estáis trabajando, continuáis investigando las estelas. Yo hace tiempo que no excavo, pero sí sigo todas las excavaciones que se hacen en la provincia y seguimos estudiándolas. Pues hace poco precisamente en el congreso que tuvimos en Abarrúa Alta, en Roncesvalles, estudiamos la dispersión. Ahora al congreso de Poblet, a las jornadas de Poblet, vamos a llevar, Manuel y yo trabajamos conjuntamente en todo lo que es el mundo medieval. Llevamos trabajando juntos pues prácticamente desde el año 81. Vamos a llevar sobre el tema de la seguridad, con un análisis de todas las normativas autonómicas y de la ley estatal, la fórmula de protegerlas. Es curioso porque en algunos casos se sigue con el decreto del 63, en algunos otros casos se ha cogido y algunas de las leyes han incluido ese decreto en su propia ley. Algunos incluso quitándolo de los otros elementos, con lo cual quedan fuera las estelas. Navarra, la Diputación Foral de Navarra, sí ha hecho una ley muy interesante, pero tiene un pequeño fallo. Y es que declara bien de interés cultural de la Comunidad de Navarra todas las estelas discoideas de Navarra con una antigüedad de más de 100 años el día que se publica la ley, hace un par de años. Pero ¿qué pasa con las leyes? Y aquí la tenemos, con las estelas cuadradas. Porque hay estelas cuadradas, hay estelas rectangulares, hay estelas prismáticas. Entonces, pues lógicamente todo eso también hay que tenerlo en cuenta y no lo tiene. Hay que reconocer también que la Generalitat de Cataluña recientemente acaba de hacer una colección que tenían, la declarada bien de interés cultural. En Teruel y en algunos sitios están trabajando muy bien el mundo del turismo funerario. E incluso ya se empieza a ver en algunas ciudades turismo a los cementerios, que yo creo que es interesante, porque hay cementerios no solamente en España. Madrid es un cementerio impresionante, pero por ejemplo el cementerio de La Habana, en Cuba, que yo he tenido la suerte de visitarlo 2 veces, es patrimonio mundial, es patrimonio de la humanidad, ¿no?
y se está haciendo bastantes recolección de las piezas. En el museo, que lo he visitado recientemente, no lo conocía, el Museo Arqueológico del País Vasco en Bilbao, también tiene una colección muy interesante y muy bien desde un punto de vista pedagógico. El Museo San Telmo, en un convento dominico en San Sebastián, también los tiene. Bueno, pues lógicamente aquí nuestro Museo Numantino está trabajando sobre el tema, también hay algunas piezas en Tiermes. Y bueno, hay sitios en donde las van colocando y afortunadamente, bueno, pues se va empezando a respetar estos pequeños monumentos arqueológicos que dijo el profesor Almagro Bach. Para todo el mundo que nos esté viendo desde casa y quiera ahondar más, disfrutar de esta maravillosa investigación, ¿cómo puede conseguir el libro? La Diputación lo va a distribuir. Me consta que normalmente las librerías de Soria lo tienen, o por lo menos hasta ahora todas las publicaciones de la Diputación. E insisto que Soria es la primera provincia de España, la Diputación, que publica una monografía, que fue la que he comentado del año 83, que curiosamente está, el libro este está en la biblioteca del Capitolio, en Estados Unidos. Fue manual obligatorio en varias universidades españolas, en algunas universidades portuguesas también. Y después, en el año 94, como he comentado anteriormente, el congreso más completo de los 8 más las jornadas de Aburré Alta que se han celebrado, más completo fue el que también hizo la Diputación, que lo publicó en 2 tomos, y ahora esto, es decir, hay que reconocer que la institución Príncipe de Viana de Navarra y la Diputación de Soria, y hay que agradecérselo, yo por lo menos se lo agradezco, no solamente porque haya publicado mis trabajos, sino porque también los ha difundido. De hecho, tanto en el primer simposio de arqueología soriana como en el segundo, el primero fue de la década de los 80 y el segundo de finales de los 80, también aparecen este tipo de estelas funerarias que se complementan con otras. De hecho, pues ahora venía hablando con Eduardo Alfaro, que como todo el mundo sabe ha trabajado muy bien las estelas indígenas en Tierras Altas. En Santa Cruz de Agua se está preparando un museo. Veníamos hablando porque también va a participar en las jornadas de Poblet. Pues un momento de agradecer nosotros también que nos hayas visitado aquí en nuestro plató de Canal 9 al Día, que nos hayas hablado de tu obra, de todos esos años de investigación de las estelas. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y bueno, eso sí, pedirle a los telespectadores que cuando la vean sepan que hay una responsabilidad sobre su custodia. Son de ellos, pero sí es importante que sepan que están protegidas. Tienen, aunque parezca mentira, tienen la misma protección que la Catedral del Burgos o la Catedral de Burgos o el Palacio Real. Son bienes de interés cultural y si las tienen y no están publicadas en el libro, yo sí lo agradecería que vienen al servicio de Cultura de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, a su arqueóloga Elena Heras o a Marian Arley en el museo, o a Enrique Borovio en la Diputación, se lo comuniquen para que podamos seguir teniendo los datos y seguir proyectando la importancia que tuvieron estos monumentos y que siguen teniendo en nuestra provincia. Sí, la verdad que es una responsabilidad de todos mantener nuestro patrimonio. Yo creo que es importante porque todo el patrimonio, y es de agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación, que los divulguéis, y más en este caso, que esto no es hablar de una iglesia románica o de una catedral gótica o de un palacio renacentista, pero si se va conociendo el patrimonio, yo creo que si se quiere, si se conoce, se quiere, y cuando una cosa se quiere, se respeta, y eso es lo importante. Ahora sí que te despedimos. Muchas gracias, Carlos, por habernos visitado. A vosotros. Nosotros vamos a continuar nuestro programa y vamos a poner cara ya a las 11 parejas de jurados de estas fiestas de San Juan.